El nahual que cuida a los animales en Mérida, Yucatán. Hola Pepe, buenas noches. Te quiero contar una historia que me contaban mis abuelos cuando era pequeño. Esta leyenda tiene su origen en una pequeña región del extremo sur de México, una región ya colindante con Belice y Guatemala. Un día como cualquier otro, llegaron al pueblo tres hombres, que según contaban eran médicos que iban de voluntariado a pasar unos meses en el lugar y a ayudar en lo que se pudiera. Los lugareños aceptaron amablemente la llegada de los tres forasteros, ofreciéndoles comida y techo, mientras ellos encontraban dónde instalarse. Así pues, los días pasaron, y estos tres médicos encontraron una propiedad en renta a un par de horas del pueblo. La alquilaron pagando por adelantado la renta de 6 meses. Con el paso de las semanas, la vida de estos tres sujetos se tornaba un poco misteriosa. Ya no iban tan recurrentemente al pueblo, y cuando lo visitaban era solo de noche. Los pobladores decían que ya no iban a ver a la gente, sino que se internaban en la selva, con linternas, cajas y jaulas, como si fueran a cazar algo, y no salían de ahí hasta poco antes del amanecer. El curandero más popular, conocido como Matlal, un viejo de cabellera larga y gris por el paso de la edad, arrugas en el rostro y siempre con un largo bastón de palo en la mano izquierda, respetado por muchos, ya que a lo largo de su vida siempre ayudaba a las personas con sus conocimientos de medicina prehispánica, pero igual temido por varios más, ya que se decía que este hombre tenía un pacto con el diablo, y no solo era curandero, sino que también practicaba la magia negra. Él aseguraba que estas tres personas no tenían buenas intenciones en el pueblo, y que debían ser cuidadosos al tratarlos. Las decisiones divididas de creer en su palabra o no generaron mayor revuelo en la población. Unos se limitaban a escucharlo, y otros más estaban convencidos de su verdad. La curiosidad de los más jóvenes hizo que una de esas noches que los tres médicos llegaban a la selva fueran seguidos por dos chicos del pueblo. Sigilosamente los iban siguiendo a su paso en la selva, sin que se dieran cuenta. Ya muy entrada la noche, vieron cómo estas personas revisaban las trampas que instalaron noches anteriores, jaulas con cebos en el interior para capturar animales, y pudieron ser testigos de una despiadada cacería de la fauna local. Estos tres sujetos no eran médicos, eran tres charlatanes disfrazados que en realidad se dedicaban a la caza y al de animales silvestres. Asombrados y espantados de lo presenciado, los dos chicos corrieron a sus casas, contando al pueblo lo que habían presenciado, evidenciando y desenmascarando a los tres cazadores que en su momento se les trató como parte de la familia. El pueblo indignado tomó palos y dientes para hacer justicia de estos actos tan atroces. Esperaban a los cazadores a la salida de la selva, armados con lo que encontraron para exigir que dejaran a los animales capturados y se largaran de su pueblo. A pocos minutos del amanecer, vieron entre la densa selva la figura de estas tres personas. Enfurecidos y amenazadores, les exigían la liberación de los animales que llevaban. Quetzales, tapires, serpientes, tortugas, eran algunos animales que se podían ver entre las jaulas en muy malas condiciones. Los traficantes, ignorando las palabras del pueblo, siguieron con paso firme atravesando la multitud enardecida. Se mostraron impotentes al ver las largas armas de fuego que portaban. Valientemente, uno de los hombres del pueblo encaró a los falsos médicos, diciéndoles que no se irían del lugar sin antes liberar a los animales. Para asombro de todos, uno de los traficantes levantó su arma y disparó contra el hombre que interfería en su camino. La población quedó despavorida y no tuvo más remedio que dejar pasar a estos tres traficantes de animales que abordaron su camioneta y se fueron. El hombre que murió esa mañana a manos de los malhechores era el hijo de Matlal, el mayor curandero del pueblo. Enseguida fueron a darle las malas noticias al viejo que en su choza yacía aún acostado. Al escuchar los hechos, Matlal se mostró frágil. Lloraba por la pérdida lamentable de su único hijo a manos de los cobardes cazadores. Los ritos funerarios se desarrollaron según las costumbres del lugar. El pueblo pensó que lo mejor era no intervenir en las terribles acciones que realizaban estos sujetos. Nunca más. Los días pasaron y la semana siguiente los traficantes regresaban a la selva. La noche era tranquila. Los animales eran acechados por tres hombres sin escrúpulos que pretendían cazarlos y venderlos al mejor postor. Los disparos se escuchaban a la lejanía, signo de que un animal había perdido la batalla. Justo antes del amanecer,
Cuando todo seguía en silencio y oscuridad, se escucharon los gritos de agonía y sufrimiento de varios hombres. Los pobladores despertaron ante tan horroroso sonido, pensando que los gritos eran de los lugareños, que estaban siendo asesinados por los traficantes en un intento más de proteger la selva. Rápidamente se adentraron a la densa vegetación y se separaron para buscar de dónde provenían los sonidos que aterrorizaban la noche. Los sonidos de agonía, espanto y dolor. Para sorpresa de los lugareños, encontraron al primer cazador. Yacía sin vida en el suelo, con rastros de mordeduras de animal. La escena era desagradable. No se le veía forma a los restos que quedaban del cazador. Solo era sangre por todos lados. Los gritos de horror continuaban. Disparos en el aire se oían y el olor a pólvora inundaba el ambiente. Pocos minutos después, llegaron a donde ahora estaba otro cuerpo sin signos vitales. Una bestia lo había mordido en el abdomen, dejando solo el hueco. A unos metros estaba el último cazador con una herida muy grande en el pecho, y a su lado, una bestia acechándolo. Los testigos dicen que era un lobo, un perro o un jaguar. Sin embargo, ninguna descripción coincide con alguna de estos animales. Dicen que tenía pelo negro en todo el cuerpo, una postura de lobo, sin embargo, de forma humanoide, ojos amarillos como el ámbar y unas mandíbulas anchas y llenas de puntiagudos dientes como el jaguar. La bestia tenía al miserable hombre acorralado y en un parpadeo abalanzó su fuerte mandíbula contra él, dejándolo sin vida inmediatamente. Los testigos no concibían tanto horror en ese momento. Víctimas del pánico y de la situación, huyeron de inmediato del lugar, con la esperanza de no ser la próxima víctima de la bestia. El sol ya había salido cuando todos iban de regreso a sus casas. Se reunieron para acabar con la bestia que, más allá de librarlos de los cazadores, ahora infundía el miedo en la población. En ese momento, la bestia salió de la selva. Ante el asombro de todos, lo que le había quitado la vida a los cazadores ahora era Matlal. Observaron su transformación con horror y miedo. Las manos y cara del curandero estaban llenas de líquido vital rojo. Se aproximó al pozo para limpiarse y les dijo: «He vengado la muerte de mi hijo y a la selva. Soy el Nahual, guardián de los animales». Se dice que todo el pueblo quedó petrificado ante aquel suceso, que más allá del asombro y de la misteriosa transformación de la bestia en hombre, a Matlal se le asociaba con las fuerzas siniestras que le daban poder de transformarse en animal, el poder del Nahual. Cuentan que después de los hechos, el viejo curandero se marchó del pueblo sin dejar rastro alguno. Desde ese suceso, el pueblo lleva el nombre de Quilcua, que en maya significa sede.